Muy bien, pues estamos nuevamente aquí en este lunes, ya casi fin de año, y continuamos con nuestras lecturas del Srimad Bhagavatam desde Cabo San Lucas. Para los que no me conocen todavía, bueno, mi nombre es Gaur Govinda Das y hoy nos toca leer seguimos en el canto primero, parte primera, en el capítulo 6, que son las conversaciones entre Narada y Vyasadeva, y vamos a leer. Tengo una pequeña duda. Estuve escuchando en el audio, me decían que era el texto 34, pero creo que es el texto 33 en el que faltó de leer, ¿verdad? Desde el Eh, 33. Pero bueno, vamos a dar un pequeño repasito ya que pasó el fin de semana y luego se nos puede olvidar un poco todo lo que se leyó. Seguimos escuchando cómo le ha explicado Narada Muni a Vyasadeva cómo fue que él alcanzó la iluminación, ese samadhi de cómo puede uno conectarse con Krishna. Y bueno, ya le ha estado explicando que en base a todos sus esfuerzos que hizo, que aprendió con los rishis, y, y también en base a que pues en su vida pasada también era un Gandharva, era músico, fue que pues en su siguiente vida el señor Krishna pues le regala una vina, un instrumento, y ya que se libera, entonces le otorga pues esa bendición de poder viajar por todos los planetas de los tres mundos, de las tres divisiones planetarias, e inclusive por los mundos espirituales, ¿no? Entonces, en los textos pasados se hablaba un poco sobre cómo él compartía esta música, ¿no? Qué métrica utilizaba con respecto a las notas musicales, que básicamente es lo mismo que el do, re, mi, fa, sol, la, si, nada más que ellos son sa, re, ga, ma, pa, ni, y luego vuelve al sa, que sería el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Igual son 7 notas, y justo estaba tratando de entender un poco sobre cómo es que estas notas se, se manifiestan y sirven exclusivamente para glorificar al Señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal igual que las notas que se crearon como do, re, mi, fa, sol, la, si, se dice que estas notas les puso el nombre un monje italiano, y que son en base a un texto que habla sobre Juan Bautista, que es la primera nota de un texto de Juan Bautista, y le puso do, re, mi, fa, sol, la. Estaba hasta la, y hasta después de un tiempo pusieron la nota si también, ¿no? Entonces se dice que eh, nuestras cualidades, bueno, se comentó en la clase pasada, ¿no? Que dependiendo de nuestras cualidades que tenemos, es como podemos servir al Señor, ¿no? Por ejemplo, Narada Muni, que era un Gandharva, pues puedo servir al Señor con esta misma cualidad eh, de la música, pero que dependiendo de nuestras cualidades, de nuestras capacidades, nosotros podemos también servir al Señor en muchos aspectos, ¿no? Porque en sus fiestas que le prepara Brindadevi, pues se ocupan guirnaldas, se ocupan vestimentas, se ocupan eh, preparaciones, ¿no? Dulces. Entonces, dependiendo de la cualidad y la capacidad que tengamos nosotros, si algún día podemos llegar a tener esa misericordia de conectar con Krishna y de poder servirlo en sus planetas,
pues podemos servirlo de muchas maneras, así como Narada Muni lo sirve cantando por todos los planetas, ¿no? Y aparte, pues siendo el maestro espiritual de todos los seres, ¿no? También se habló aquí que pues que él es el más elevado de los yogis místicos, ya que él ha instruido a muchas almas muy elevadas, entre ellas para las Maharaj. Así que, bueno, seguimos con el texto. Si quieren ponernos los pranams, si son tan amables. Y Prabhu. Muchas gracias. Muy bien. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotanam devim saraswatim vyasam tato yayamum dirayet. Si alguien nos puede ayudar con el... Mediante la asistencia, antes de recitar este Sri Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Anaraya Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vasudev, el autor. Muchas gracias. Continuamos. Hasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamus loke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Muy bien. Bueno, para hablar un poquito antes de comenzar el texto sobre las notas musicales que utiliza Narada Muni, que es el Sa Ra Gamna Padani, esos nombres básicamente significan la primera nota, la segunda nota, la tercera nota, la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Y para estas notas es muy, tiene una técnica mucho más elevada que la de las notas normales que nosotros conocemos. Y es un poco más sencillo entenderlas porque de las otras notas se derivan eh, más notas que son intervalos de espacio, por ejemplo, el do sostenido y así sucesivamente. Y acá como se manejan es como entre graves, medios y agudos, ¿sí? Entonces es más, se derivan muchísimo más notas intermedias que de las notas normales. Entonces, pues se dice que aparte eh, todos los semidioses utilizan instrumentos y son los que hacen pues las grandes fiestas en el mundo celestial, ¿no? Entonces, con este tipo de técnica musical, pues se alcanzan unas notas altísimas, tanto agudas como graves, ¿no? Por eso es que luego escuchamos los ragas que tienen todas esas eh, modulaciones de sonido, ¿no? Que no son muy comunes en la música normal, pues, ¿no? Si no he escuchado, ¿no? Que los hindúes de repente cantan muy
como ondulando mucho la voz y está muy tremendo esto, ¿no? Entonces, aparte, pues todo el sánscrito es cantado, ¿no? Por eso estamos estudiando los cantos del Señor, porque pues el sánscrito siempre, el lenguaje es cantado y los textos, pues que están en verso, se dice que tanto el Srimad Bhagavatam como el Bhagavad Gita están en verso, pero que sí hay textos en prosa, o sea, que están mezclados, ¿no? Porque hay unos que son cantos y otros que son recitaciones, o sea, que se recitan, son más hablados que cantados, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay muchos instrumentos en el mundo, sabemos que estos instrumentos se utilizan para diferentes cosas. En el mundo material, pues todos los instrumentos se utilizan para la satisfacción de los sentidos, pero en el mundo espiritual todos los instrumentos se utilizan para la satisfacción de los sentidos del Señor Krishna, ¿no? Y así en muchas culturas hay instrumentos que se utilizan para la alabanza de Dios, no solamente en conciencia de Krishna, también en los africanos, el tambor sagrado, el djembe, por ejemplo, también tiene sus restricciones, no se puede poner en el suelo, no se puede utilizar para otro tipo de música. En la cultura mexica, por ejemplo, los panhuehuets o los huehuets también son sagrados, también no se pueden utilizar para hacer otro tipo de música comercial o un tipo de música que alabe solamente a los sentidos, ¿no? Entonces, así en todo el mundo se han creado instrumentos que la divinidad nos ha eh, hecho llegar para poder alabarlo. En este caso, pues tenemos también la mirdanga, que pues sabemos que es una expansión del señor Balaram, es un instrumento sagrado con el cual nosotros podemos reconectarnos. Y tenemos los cártalos, que de hecho Narada Muni también en algunas apariciones ha llegado con unos tipo cártalos, pero que están en unas tablitas y tienen varios y se chocan así con la mano, ¿sí? Entonces también ha aparecido con las cártalas. Y les iba a comentar sobre también en cuestión de la música, que el sánscrito, pues aparte de que es cantado, siempre es recitado, ¿no? En los tiempos anteriores, bueno, cuando Narada Muni y ellos recitan todos estos cantos, los hacen de forma de memoria, ¿no? O sea, no leen algún texto, sino que ya todo lo traen estudiado o memorizado y lo van recitando y de esta manera pues se va aprendiendo como un canto, ¿no? Así como cuando nosotros escuchamos las canciones y nos aprendemos, aunque sea el corito que siempre es el más repetitivo, bueno, así también. No, a veces no es necesario ni siquiera leer la canción, sino nada más de escucharlo, el coro, que es lo principal de una canción, y ya lo estamos repitiendo, ¿no? Entonces, en una canción normal, por ejemplo, existe la letra, el precoro, el coro, y entonces los coros son este, los que están escritos en este tipo de métrica, porque son los que impactan en la psique del ser humano, ¿no? Así es que nosotros, pues, como ya no podemos tener esa capacidad de memorizar las tantos textos, pues tenemos que recurrir a los libros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro texto 33, que dice: Pragatayataha swavijanim itapada priya swarabaham ahutaiva me sigraham darsanamayati te shetasim. Traducción por Srila Prabhupada dice: en cuanto comienzo a cantar acerca de las santas actividades del Supremo Señor Sri Krishna, de cuyas glorias y actividades es agradable oír hablar, Él aparece de inmediato en el asiento de mi corazón, como si se le hubiera llamado. ¿Sí? Entonces, Narada Muni, al momento de cantar, siente que el Señor se revela y se aparece inmediatamente. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai.
La absoluta personalidad de Dios no es diferente de sus pasatiempos, forma y nombres trascendentales, ni de las vibraciones sonoras de estos. Tan pronto como un devoto puro se dedica al servicio devocional puro de oír, cantar y recordar el nombre, la fama y las actividades del Señor, de inmediato éste se hace visible a los ojos trascendentales del devoto puro, en virtud de su reflejo en el espejo del corazón mediante la televisión espiritual. Por lo tanto, un devoto puro que está relacionado con el Señor por medio del amoroso servicio trascendental puede experimentar la presencia del Señor a cada momento. Es parte del comportamiento psicológico natural de todo individuo, sin excepción, que a éste le guste oír y disfrutar de sus glorias personales referidas por otros. Ese es un instinto natural y el Señor, siendo también una personalidad individual tal como los demás, no es una excepción a esta característica psicológica. Debido a que las características psicológicas que se observan en las almas individuales no son más que reflejos de las que hay en el absoluto Señor. La única diferencia estriba en que el Señor es la personalidad más grande de todas y es absoluto en todos sus asuntos. Por consiguiente, si al Señor lo atrae el hecho de que el devoto puro cante sus glorias, no hay nada de asombroso en ello. Como Él es absoluto, puede aparecerse en la escena de su glorificación, siendo las dos cosas idénticas. Si la Narada canta en glorificación del Señor, no para su beneficio personal, sino porque las glorificaciones del Señor son idénticas a Él. Por medio del canto trascendental, Narada Muni se abre paso hasta la presencia del Señor. Muy bien, bueno, vamos a comentar un poquito sobre este texto, en donde nos está diciendo que el Señor Krishna es igual de sus formas a sus nombres, sus escrituras, toda esa vibración sonora no es diferente a Él, ¿no? Y que aparte, pues así como nosotros sentimos la necesidad a veces de escuchar de otros seres, de lo que pasa con otras personas, así también Él tiene esta tendencia psicológica a escuchar sobre lo que sucede en otros lugares, ¿no? O con otras personas. Nosotros, como somos una copia, bueno, no copia, sino más bien tenemos parte de las cualidades de Él, nada más que nosotros no somos completos, ¿no? Nosotros necesitamos del Señor, nosotros necesitamos sentir su presencia para sentirnos completos. Él, a pesar de que sí disfruta de todo, de lo que hace su devoto puro, pero él siempre se encuentra completo, ¿no? Él es Sakshit, Ananda y Vigraha. Vigraha quiere decir completo, completamente. No necesita de nada, él está en su meditación trascendental, amorosa todo el tiempo, disfrutando de los pasatiempos que realiza con sus devotos, pero nosotros no estamos completos y nosotros sí necesitamos eh, estar conectándonos constantemente. Entonces, si nosotros necesitamos, o sea, nuestra mente no puede estar tranquila, definitivamente, nunca va a estar tranquila, siempre vamos a estar eh, pensando en alguna actividad o en algún deseo que queremos satisfacer. Y al momento de que estos pensamientos se dirigen hacia la divinidad, pues de esta manera se santifican, se purifican y es cuando nosotros podemos empezar a saborear este rushik, este gusto por esta sensación de estar conectándonos con Dios, ¿no? En este caso, pues las vibraciones del canto del Mahamantra nos contactan con la divinidad y dependiendo del proceso que llevemos, dependiendo de la purificación, del trabajo constante, tanto de servir al maestro espiritual como atender a los
a las regulaciones, y con el tiempo que nos hayamos mantenido, pues vamos a estar todavía en un proceso más sutil, ¿no? Yo pienso que es que nosotros estamos intoxicados con la materia, y como un alcohólico, por ejemplo, que a veces no puede discernir entre un insulto y una palabra, o entre un alimento que no debe de consumir, o una bebida que no debe tomar, porque sus sentidos están completamente intoxicados por la bebida. Nosotros estamos intoxicados por el mundo material y no alcanzamos a percibir toda la esencia sutil del mundo espiritual. Conforme vamos nosotros trabajando en nuestra purificación, tanto de estar cantando el santo nombre, haciendo servicio y estando en contacto con los demás devotos, y manteniéndonos en un constante progreso en nuestras regulaciones, vamos a alcanzar todavía una mayor sensibilidad para poder percibir todas las manifestaciones de la divinidad. En este caso, pues esta manifestación escrita que se encuentra aquí con nosotros en los textos del Srimad Bhagavatam, o en el momento que cantamos nuestra yapa, en el momento que le hacemos un servicio a nuestro maestro espiritual, también ahí se encuentra el Señor Krishna, porque se dice pues que el maestro espiritual es Krishna mismo también, ¿no? Es una manifestación de él, es su representante en este mundo. Entonces, si nosotros vemos en estos detallitos al Señor Krishna, en estas, cada una de sus formas, que podemos percibirlo, pues entonces vamos a sentir lo mismo que siente Narada Muni en algún momento de nuestra existencia. Podríamos sentir esto, porque pues él, siendo un devoto puro, en cuanto él empezaba a entonar su canto, sentía que Krishna se postraba en su corazón, y él empezaba a sentir esa satisfacción tan bella de estar en contacto nuevamente con Dios, ¿no? Con Krishna. Así nosotros, cuando empezamos a sentir algunas ganas de llorar cuando estamos cantando o contando un pasatiempo, cuando sentimos que la piel se nos eriza, cuando empezamos a sentir ganas de reírnos sin, sin haber escuchado algo gracioso, simplemente por el sentimiento de estar escuchando o oír hablar de esos pasatiempos, pues eso quiere decir que ya te empiezan a tener síntomas de este contacto divino, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Todo bien, Prabhu, Caribón, gracias. Bien, no, de que al contrario. Entonces, por medio del canto trascendental, Narada Muni se abre paso hasta la presencia del Señor, ¿no? Dice al final del texto. Entonces, igual nosotros debemos de tratar de alcanzar ese estado, tal vez no como el de Narada Muni, pues él es un devoto puro que le costó vidas, ¿no? Le ha costado vidas. Igual nosotros pues estamos en este proceso en el cual podemos ir trabajando en las siguientes vidas, en esta vida y en las que sean necesarias, hasta poder llegar, si no a este nivel de Narada Muni, por lo menos a sentir esas sutilezas en donde se encuentra el Señor, alcanzar esa sensibilidad que nos va a reconectar a cada momento desde que nos levantemos, empezar a recordar al Señor y cómo servirlo, prepararle todos sus enseres para que Él pueda disfrutar. Y también Él pues nos comparte este sentimiento, ¿no? Porque se dice que cuando Él empieza a sentir ese disfrute del servicio del devoto, ¿no? Al estar los devotitos sirviéndolo constantemente, Él empieza a sentir ese disfrute de esa emoción que el devoto siente, y es recíproco, ¿no? Nosotros sentimos lo que el Señor siente al momento de escuchar que alguien está hablando de él o que está cantando sus glorias.
Él nos empieza a compartir su mismo sentimiento, porque bueno, Él se encuentra en nuestro corazón, ¿no? Recordamos que Él está como Paramatma en nuestro corazón acostado, así que podemos hacer que Él empiece a disfrutar y al mismo tiempo, pues esa conexión la vamos a sentir nosotros. Bueno, entonces vamos a leer el siguiente texto. El siguiente texto es el texto 34 y dice... Etad diatura sijanam matra visparshe vachayamuhum baba sindhu plabodristo aricharyunu varnanam. Dice así: mi experiencia personal me dice que aquellos que siempre están llenos de preocupaciones y ansiedades por desear que los sentidos se pongan en contacto con sus objetos, pueden cruzar el océano de la nesencia en un bote de lo más idóneo. El canto constante acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. La señal característica de un ser viviente es la de no poder permanecer silencioso ni siquiera por algún tiempo. Él tiene que estar haciendo algo, pensando en algo o hablando de algo. Por lo general, los hombres materialistas piensan y discuten acerca de temas que satisfacen sus sentidos, pero como estas cosas se llevan a cabo bajo la influencia ilusoria, energía externa, dichas actividades de los sentidos les proporcionan de hecho ninguna satisfacción. Por el contrario, ellos se llenan de preocupaciones y ansiedades. Y habíamos comentado, ¿no?, que la entidad viviente siempre tiene que estar pensando o haciendo algo para satisfacer sus sentidos, ¿no? Entonces, la única forma de poder encontrar un medio para zafarnos de esto, pues es el canto repetido de las glorias del santo nombre. Bueno, dice, esto se denomina Maya, o lo que no es, aquello que no puede brindarle satisfacción. Se acepta como un objeto de satisfacción. Aquello que no puede brindarle satisfacción, se acepta como un objeto de satisfacción. Así que todos estamos buscando la satisfacción en donde no se encuentra, ¿no?, lo que no es. Así que Narada Muni, sobre la base de su experiencia personal, dice que la satisfacción de esos seres frustrados que están dedicados a la complacencia de los sentidos consiste en cantar siempre acerca de las actividades del Señor. Lo cierto es que únicamente se tiene que cambiar el tema. Nadie puede detener las actividades del pensamiento de un ser viviente, ni los procesos de sentir, desear o actuar. Pero si uno quiere verdaderamente felicidad, únicamente tiene que cambiar el tema. En vez de hablar de la política o de un hombre moribundo, uno puede discutir acerca de la política que administra el propio Señor. En vez de disfrutar de las actividades de los artistas de cine, uno puede volver su atención a las actividades del Señor con sus asociados eternos, tales como las Gopis y Lakshmis. La todopoderosa personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, desciende a la tierra y manifiesta actividades casi del tipo de los hombres mundanos, pero al mismo tiempo extraordinarias por el Ser Todopoderoso. Él lo hace en beneficio de todas las almas condicionadas, de manera que éstas pueden volver su atención hacia la trascendencia. Al así hacerlo, el alma condicionada será promovida gradualmente a la posición trascendental y cruzará fácilmente el océano de la nesencia, la fuente de todos los sufrimientos. Esto lo declara sobre la base de una experiencia personal, una autoridad tal como Sri Narada Muni, y nosotros también podemos tener la misma experiencia si comenzamos a seguir los pasos del gran sabio, el devoto más querido del Señor. Y pues bueno, imagínense qué cantidad de personas pues están constantemente alabando y creyendo que lo que se nos enseña en las películas y en obras literarias
de personas que no alaban a la divinidad, ¿no? Sino que solamente están satisfaciendo los sentidos de todos nosotros, haciéndonos creer que seres normales, mundanos, que ni siquiera se acercan a tener una conexión divina, puedan llegar a ser los grandes héroes, ¿no? Siempre estamos manipulados de esta manera para desconectarnos con la divinidad, porque sabemos que al desconectarnos de la verdadera espiritualidad, pues vamos a ser muy manipulables, ¿no? Entonces, el que todas las empresas, tanto discográficas como de cine, como de entretenimiento, se dirijan a satisfacer los sentidos, no es casualidad. Está creado específicamente para desviarnos de nuestro camino original, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de esta manera somos muy manipulables, de la manera de que nosotros tenemos los sentidos descontrolados, pues vamos a entrar en el consumismo absoluto, ¿no? Siempre vamos a querer más y las cosas más novedosas, todo lo que van creando, y esto pues nos encarcela, ¿no? Nos encarcela a un círculo vicioso en el que nunca vamos a tener una satisfacción, como dice aquí el texto, ¿no? Nunca vamos a adquirir del mundo material una satisfacción real. La satisfacción real viene de, de estar en contacto con la divinidad, de sentir de que Él está satisfecho, de que Él está sintiendo un, un disfrute con nuestras actividades. Entonces el mundo material es un engaño completo en el cual las personas que ya entendieron esto, porque hay demonios, hay seres muy calculadores, se dice que los demonios son inteligentes a más no poder, por eso siempre andan venciendo a los semidioses y por eso es que los semidioses siempre tienen que recurrir al señor Vishnu para que los ayude, porque los demonios son completamente organizados, son fuertes, son muy entregados a su mundo material y pelean por él a más no poder, ¿no? Entonces nosotros pues estamos completamente siempre bombardeados por este tipo de cosas y vemos cómo los niños de ahora alaban a personajes como el Hombre Araña, como Batman, como todas estas animaciones que crean que no tienen conexión divina para que crezcan sin ese entendimiento, ¿no? De hecho, también hay una parte en la que se menciona, pues en el mundo de otras doctrinas, por ejemplo en el catolicismo, vemos cómo le dan mucho hincapié a la crucifixión y a toda esta parte del sufrimiento que tuvo Jesús, más que inclusive de sus enseñanzas, ¿no? Por su sacrificio, nosotros lo vemos de esta manera, pero el simple hecho de ver cómo maltrataron a Jesús y todo lo que le hicieron, bueno, ¿a quién se le va a ocurrir volverse otro Jesús, pues, ¿no? Volverse otro devoto del Señor, viendo que todo lo que le hicieron, pues, ¿no? ¿Quién va a decir, bueno, pues yo me aviento a ser un predicador y a decirle a la gente que abandone todo lo que tiene, todas sus riquezas, que deje todo para que glorifique a Dios, ¿no? Y ponerse en las calles a manifestarse de una manera en la que, pues decirle que todo el mundo está equivocado con todas las actividades que realizan, ¿no? O sea, enfrentarse realmente hacia, como lo hizo Jesús en las calles, ir a las iglesias y tirar todo lo que tenía que ver con las monedas, con la falsa prédica, ¿no? O sea, ir a enfrentarse a los políticos ahí enfrente al presidente y decirle que todo lo que está haciendo es apoyar al narco y no desvirtuar, sino más bien utilizar mal los recursos, ¿no? Imagínense, pues lo que le sucede a todos, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Pues los desaparecen, los torturan. Y esto, pues aparte nos los dicen, claramente nos dicen, si tú te pones en contra del sistema o en contra del todo lo que tenemos ya listo
como un sistema, pues simple y sencillamente te vamos a desaparecer. Pero bueno, yo recuerdo que un devoto le decía a Gurudeva, vamos a agarrar las armas, ahora que sabemos la verdad, vamos a derrocar al gobierno, al sistema. Y Gurudeva le dijo, ¿qué crees que estamos haciendo? Nosotros estamos en una lucha constante, despertando a las almas, despertándolas realmente a la conciencia, ¿sí? Si nosotros despertamos a una sola alma a la conciencia, tiene más valor que llevar a, más personas hacia la locura, ¿no? Hacia el querer quitar a unos y poner a otros y hacer y repetir el mismo patrón, porque eso es lo que sucede, ¿no? Todos los partidos, todas las personas que quieren quitar y derrocar a los gobiernos, cuando están en el gobierno actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque no existe una conciencia real de lo que es el alma, el cuerpo y cómo debemos de dirigirlo, así como nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada también. Él fue completamente un guerrero, ¿no? Él fue un revolucionario, pero real, ¿no? Esa revolución realmente sí funciona, esa revolución en la que nosotros estamos participando al vender libros, al predicarle a otras personas, al estar tratando de que la gente despierte realmente de su sueño en el cual se encuentra debido a la contaminación material, ¿no? Si nosotros podemos lograr el despertar a una sola persona, ¿no? Se dice que el, el hacer un maestro espiritual, el tener un devoto puro vale más que tener cientos y cientos de templos, no un devoto puro, un devoto que realmente se entrega a la conciencia de Krishna. Así que nosotros pues constantemente estamos batallando con Maya, porque Maya nos ofrece de una manera muy bella, muy especial, nos ofrece sus productos, ¿no? Todos los productos que Maya crea son un engaño para que nosotros podamos estar atados constantemente a esa satisfacción de los sentidos que es descontrolada, ¿no? Aquí el texto mismo lo dice. Nosotros no podemos parar ni de pensar, ni de actuar, ni de tener actividades, ¿sí? Entonces, la gente que a veces en esta era piensa que está meditando y para sus pensamientos y que con eso va a alcanzar la iluminación, es una falsedad, pues, ¿no? Porque el cuerpo siempre está activo y siempre está pensando, inclusive siempre está escuchando. Sabemos que ese sentido es el último que deja el cuerpo, ¿no? Cuando nosotros estamos en una meditación, bueno, me consta porque nos han invitado a meditaciones impersonalistas y pues nosotros vamos con tal de cantarles a todos el Mahamantra, pero bueno, muchas personas empiezan a meditar y empiezan en silencio y les empiezan a decir que paren sus mentes. No, esto nunca va a suceder. El simple hecho de el sonido de cualquier chirrido que se escuche de una puerta, de una ventana, de un silbido, de una mosca pasando, de un mosquillo haciendo un sonidito, la mente se desequilibra en su totalidad. Es falso, ¿no? Es más, hasta el sonido de nuestros órganos internos, ¿no? Cuando un intestino haga algún ruido, nuestra mente va a empezar, oh, tengo hambre, oh, tengo que hacer esto, dejé la olla de los frijoles en la estufa. Es imposible parar la mente, por eso es que nosotros tenemos que dirigirla constantemente a las actividades del Señor, a estar aprendiendo constantemente eh, todo lo que Él ha realizado cuando a Él se ha manifestado en la Tierra, ¿no? En los planetas, porque aquí lo que estamos estudiando ni siquiera solamente es lo que ha sucedido en estas encarnaciones aquí en este plano material, sino todo lo que sucede en los planos espirituales, en los planetas espirituales, ¿no? Entonces su manifestación aquí como el Srimad Bhagavatam, pues es muy importante porque vamos aprendiendo tanto sus devotos puros como de todo lo que él ha realizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer?
Ya los aburrí, devotitos. Haribol, no, muy interesante todo, Prabhu. Sí, con respecto a lo de la política, sí, incluso, sí, la Prabhupada, como bien sabemos, pues él conoció el movimiento de Mahatma Gandhi cuando era estudiante y, pues se acercó al movimiento, porque pues él igual, ¿no? Veía la injusticia, la opresión del Imperio Británico. Entonces, cuando conoce a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él le dijo, ¿no? Que vio la preocupación de Srila Prabhupada y le dijo, sí, es que el cambio, la revolución tiene que ser al interior, ya lo demás, Krishna hará su arreglo. Dice, pero primero preocúpate en lugar de luchar por el nacionalismo británico, hay que luchar al interior, ¿no? Como bien usted dice, pero una revolución al interior. Entonces sí, o sea, definitivamente esa Krishna hace los arreglos, las cuestiones políticas sociales se van dando, como bien sabemos, los movimientos sociales políticos son para que haya un cambio en la sociedad es muy difícil, es muy lento, porque generalmente la gente es muy conservadora, y tenemos miedo al cambio, ¿no? Y pues hay muchas fallas, hay mucha corrupción, muchas cuestiones negativas. Pero, de hecho, como bien se dice, existe la revolución social, o sea, la revolución a veces es necesaria, la violencia revolucionaria, ¿no? Para hacer los cambios. Pero sí, definitivamente sí la Prabhupada nos da el ejemplo con su maestro espiritual, del ejemplo de Mahatma Gandhi, que él, pues, como sabemos que todos, cómo terminó el Mahatma Gandhi, ¿no? Fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Sí, Prabhu, Haribol. Hare Krishna, muchas gracias por su comentario. Les iba a platicar algo. Justo antes de conocer conciencia de Krishna, bueno, yo siempre fui como muy revoltoso, no revolucionario, más bien revoltoso. Y pues siempre fui conspiranoico y también fui rebelde en ese aspecto de querer pues cambiar de alguna manera a la fuerza el sistema, ¿no? Entonces me uní a un grupo que era la CUT, era la Central Unitaria de Trabajadores. No sé si alguien lo escuchó hace mucho tiempo. Esa Central Unitaria de Trabajadores era un grupo de personas que éramos alrededor de 150 personas, que siempre éramos convocados para las marchas, ¿no? Teníamos contacto con el resto de las. Perdón, pero esto perdón, una disculpa, me sacó el internet. Bueno, resulta que, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Prabhu, se Sí, escucha bien. Prabhu, ya. Gracias, Resulta que en esta organización, pues
Otra vez, ya no se escucha. No, ya sé, perdí otra vez. Ah, ya, ahora sí ya. A esta tecnología. Bueno, resulta que en esta organización nos reuníamos y vamos a manifestarnos enfrente de, pues del Palacio de Gobierno, de la Cámara de Diputados, inclusive principalmente a la Embajada de Estados Unidos. Ya saben que Estados Unidos siempre ha organizado todos los saqueos y las colonizaciones en muchos países, ¿no? Entonces, la verdad íbamos con mucha ira, con mucho enojo, y al momento de manifestarnos, pues siempre había gente que se descontrolaba y empezaba pues a romper cosas, a insultar, y de esa manera pues sacábamos pues nuestra frustración de lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Cuando yo conocí conciencia de Krishna y empecé a estudiar todo lo que significaba, me di cuenta que no era el camino, pues, ¿no? Que de todas maneras nosotros íbamos a repetir lo mismo que ellos estaban haciendo, porque la realidad es que nosotros estábamos frustrados, pues, porque ellos podían tener acceso a las riquezas y disfrutarlas como ellos querían, y nosotros no, pero nosotros al llegar a ese lugar íbamos a cometer el mismo error. De hecho, esta organización, cuando alcanzaba a tener algún convenio con algún gobernador, con este, algún dirigente, pues obtenía recursos, ¿no? Que sí se repartía hacia las personas que estábamos dentro de la organización, pero siempre era con la finalidad de obtener algo material, no sé, como decir, bueno, ok, ya obtuvimos esto, vamos a apoyar a tal candidato, vamos a apoyar a tal dirigente, porque ya logró que nos otorgaran ciertas facilidades para cosas, ¿no? Entonces, básicamente estábamos repitiendo el mismo patrón, ¿no? Solamente haciendo una fuerza para obtener algo material. Y ya en cuanto se obtenía, pues se olvidaban de la lucha, pues, ¿no? Entonces no nos llevaba a ningún lado, volvíamos a seguir estando frustrados bajo el mismo precepto según de liberar al pueblo, según de hacer cosas revolucionarias. Realmente no había una satisfacción como tal, porque los dirigentes al final de todo, pues ellos eran los que recibían todos los beneficios, ¿no? Las mejores espacios, las mejores casas, los mejores tratos, ¿no? Terminaban siendo los líderes, los beneficiados. Entonces yo empecé a estudiar conciencia de Krishna y empecé a escuchar a Gurudeva de qué manera nosotros poder hacer una verdadera revolución. Inclusive mis sentimientos cambiaron, mi ira cambió, ya no lo hacía por por la frustración, sino lo hacía más bien desde el amor, sino más bien desde el concepto de la conexión espiritual, y eso satisface al alma, ¿no? Queda uno satisfecho porque entonces realmente uno está viendo los resultados de una manera diferente, ¿no? Inclusive con uno mismo, ¿no? Si yo quiera cambiar al país sin cambiar realmente mis sentimientos, sin cambiar realmente lo que yo quería, que también era, pues yo también quiero disfrutar de la riqueza, ¿no? No, o sea, realmente ese era mi pensamiento. Ahora mi pensamiento es diferente. Ahora mi conciencia es, quiero que toda la gente tenga una felicidad, una paz, ¿no? Ya no es satisfacerme de la riqueza de la que otras personas disfrutan, sino más bien cómo comparto esta paz y esta tranquilidad que yo obtuve al estudiar conciencia de Krishna, ¿no? Así que cambió completamente mi forma de pensar, y entonces entendí cuál era la verdadera revolución, y se lo dije a uno de los líderes porque me fui a despedir de él y le dije, oye, ya no voy a volver a venir aquí al, a este, a este grupo. Y me dijo, ¿por qué? Porque aparte pues era de los más, pues
comprometidos, ¿no? Dijo, no, pues ¿por qué? Mira, pues si hemos obtenido esto. Le digo, sí, pero esta no es la verdadera revolución, la verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo ya. Y les traté de explicar un poco lo que era, a lo poquito que había entendido en ese tiempo, porque la verdad pues tenía como a lo mucho 2 años en conciencia de Krishna, lo poquito que podía entender y lo poco que pude percibir, traté de explicar, pero él no lo entendió. Y pues bueno, no salimos de pleito ni nada, pero pues sí como que se molestó porque yo ya no iba a regresar. Así que pues bueno, les comparto esta anécdota y pues no me arrepiento ya después de tanto tiempo, al contrario, he recibido tantas satisfacciones de poder servir a nuestro maestro espiritual y a la conciencia de Krishna que, que de verdad pues sí obtuve ese cambio que andaba buscando realmente, esa, ese estado mental que ha hecho que, que comprenda realmente cómo funciona tanto el sistema del mundo, cómo funciona con el, la política, la filosofía espiritual eh, de otras corrientes, ¿no? Y, y he aceptado el proceso de todas las personas, incluyendo el mío principalmente, ¿no? Siendo más amoroso, más respetuoso, así que, pues bueno, conciencia de Krishna, esto es lo que nos puede otorgar cuando nos mantenemos en constante contacto con los devotos puros, con los textos, con los cantos, con nuestro canto de nuestras rondas y bueno, asistiendo regularmente, como dice la invocación, asistiendo regularmente a estas lecturas. ¿Alguien que quiera compartir algo más antes de despedirnos? Creo que ya se va a cumplir la hora. ¿En qué movimiento dijo que estaba Prabhu? La Central Unitaria de Trabajadores se llamaba la CUT. Ah, ya. Sí, ¿Comunistas no, o algo así? no tanto como comunistas, pero sí apoyábamos a los, este, a los zapatistas. De hecho, los recibíamos cuando venían. Íbamos en los camiones para recibirlos. No estábamos considerados como comunistas, pero sí éramos de izquierda totalmente, ¿no? Entonces sí, en ese movimiento fue en el que yo participé y de hecho se dice que estábamos todos en la lista del gobierno como seres no confiables. Por eso salí huyendo de la Ciudad de México. Ah, no, no es cierto, no es verdad. No llegué a ese grado. No llegué a ese grado, pero bueno, así. ¿Dónde sucedió todo esto, Prabhu, allá en Los Cabos o en dónde? No, allá en Ciudad de México. Ah, ustedes de aquí. Sí, yo ahí conocí conciencia de Krishna primero en ISKCON en Chapultepec y luego de ahí me invitaron a conocer Brinda ahí en Allende 33. Sí, yo Ah, todo esto que te estoy platicando fue allá en Ciudad de México. fíjese. Sí, como ven. Bueno, Yo sigo alguien siendo más. de los rojillos de Ah, sí. siempre, Ajá. eh, pero soy un Pues, poco raro porque no participa en en nada del Partido Comunista ni nada de eso, pero sí sigo estando a favor del comunismo como, como la única claro. alternativa política a lo que vivimos. Claro, es que realmente el capitalismo, el comunismo, todo esto no es que esté mal. O sea, los conceptos son buenos. El problema es que el ser humano, cómo los utiliza, ¿no? Es como decimos, no, pues el catolicismo es malo, ¿no? No es malo. Lo malo es cómo los católicos lo practican, ¿no? O sea, si lo practicaran realmente como es, todas las filosofías serían buenas, pero se desvirtúan en el modo en que el ser humano los utiliza, ¿no? Ese es el grave problema, pues, ¿no? Cómo el ser humano utiliza todas las filosofías, los conceptos, porque inclusive
los textos védicos y todo lo que hemos estudiado, también hay gente que lo desvirtúa y lo vuelve un comercio, lo vuelve una mercancía, ¿no? Aquí hay gente que cobra una clase de Ayurveda en 5,000 pesos o que te dice que te va a dar una iniciación por 20,000 pesos. O sea, ¿cómo desvirtúas el conocimiento, la práctica? ¿Sí? Entonces los conceptos no son malos y uno puede estudiarlos y aprender mucho de ellos, pero la realidad es que todas estas prácticas, pues nosotros somos los que las desvirtuamos realmente. Y bueno, también así como estábamos hablando sobre todas estas prácticas, inclusive la música, ¿sí? Por eso una vez que estábamos comentando aquí que, bueno, hay ciertos tipos de música que no son tan agresivos como otros, pero en realidad están hechas para satisfacer los sentidos, básicamente, ¿no? Sensuales, sentidos más sensuales. Tal vez estén en la modalidad un poquito más de entre la pasión y la bondad, pero realmente no nos van a dirigir hacia satisfacer nuestros sentidos. Inclusive se dice, y hace poco escuché una frase que decía que esto es lo que ha hecho el caos en el mundo, haber prostituido la música, los cantos, porque los cantos se utilizaban para las alabanzas a la divinidad, y en cuanto el ser humano comenzó a comercializar la música y los cantos hacia la satisfacción de los sentidos, fue cuando empezó a degradarse la humanidad, ¿no? Entonces, sí lo creo, porque inclusive las, los, las alabanzas, en las iglesias, todo es en base a cantos. Hay muchos lugares donde todo es canto y hay veces que alguien que canta muy lindo en estos lugares van, los contratan, los hacen famosos y se olvidan de cantarle a Dios. Y ha pasado mucho, mucho en la industria en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta? El gospel, ¿sí? Han salido artistas famosísimos del canto del gospel porque los de las industrias van y escuchan a estos seres, a estos gandharvas cantando y los prostituyen, los sacan de ahí y se los llevan a hacer los comerciales, ¿no? Y entonces se olvidan del canto a la divinidad, de las plegarias a Dios, de los rezos, y ahí es cuando pues se va desvirtuando todo esto, ¿no? Entonces, recuerden que kirtan, la palabra kirtan es la expresión que viene de la voz y desde el corazón, desde el sentimiento, ¿no? Significa la palabra kirtan. Cuando nosotros compartimos este sentimiento que viene desde nuestro ser y alabamos a la divinidad, ¿sí? Por eso es tan importante nuestro canto. Y también recuperar el, la, recuperar que nuestra voz, nuestra palabra, recuperar el poder de la palabra. No permitir que nuestra palabra se desvirtúe con todo lo que hablan ahora las personas de tanto pues malas palabras como chismes y todo eso. No debemos de permitir que nuestra palabra se desvirtúe. Bueno, devotitos, ¿hay algo más que quieran compartir? Ya, reverencias a todos, buen día. Buen día, Macarani, ¿cómo Bueno, está? yo solamente quiero agradecerte infinitamente por esta linda prédica, porque finalmente a mí me tocó recibirte en el templo, en la tienda de Allende 33, y recuerdo muy bien tus chinos, recuerdo tu guitarra, tus niñas cuando las llevabas allá a comer, cuando ibas a los Harinams. O sea, es bien lindo darse cuenta de que el tema del verbo es importantísimo, es uno de los 9 procesos para el servicio devocional, y el servicio pues es infinito. Cuando empieza uno a tener un poquito más de información, se va uno dando cuenta de lo poco que sabe, se va uno dando cuenta de la forma en la que hemos dejado pasar el tiempo y que no hemos aprovechado esas oportunidades para hacer una buena prédica, pero bueno,
todo es cuestión de tener un poquito de madurez para poderlo compartir. Y yo solamente te felicito, te quiero mucho y espero ahora sí para el próximo Chasqui Fest estar por allá porque los extraño mucho y porque sé que siempre el apoyo, el compartir el sadhu sangha es tan importante. Te mandé por ahí el videito que pediste, para la oración con Nitai Gaur. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Macareni. No, Reverencias. al contrario, pues sí recuerdo todas las cosas que le hice pasar allá con todas las inconveniencias de que llegaba mi expareja a querernos, a para llamar a la policía, Boicotear. boicotear, ¿no? Pero bueno, Krishna hizo sus Sí, arreglos. sí. Krishna hizo sus arreglos y pues bueno, aquí estamos todavía al pie del Claro. cañón. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que me siento muy contento de participar en estas lecturas y de poder seguir en contacto con todos ustedes. Te los agradezco muchísimo.